Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento les traigo el nivel número 3 del caso de la Copa Mundial de Excel que estamos desarrollando en el canal, que corresponde a una historia de carretes. En este caso vamos a dar lectura a lo que tiene que ver con respecto a la parte introductoria para entender qué es lo que necesitamos resolver y a partir de ahí demostraré algunas técnicas importantes que hay que tener en cuenta en el desarrollo de este nivel. Vale la pena rescatar que la dificultad de este nivel en particular es un poco más baja con respecto a las anteriores. Vamos a dar lectura. Pasemos ahora al juego completo de 5 carretes. Pero primero asegurémonos de que comprendes el sistema de puntuación del juego. Recordemos que en niveles anteriores hemos verificado o hemos leído las normas de puntuación que corresponden al nivel completo o al caso completo. Para recordarlo en este video, debemos tener en cuenta de que si hay duplicados en cuanto a los símbolos que dan como resultado de imprimar la fuerza en cada uno de los carretes, los puntos no se deben sumar entre sí, sino multiplicar entre sí. Es decir, si por ejemplo, al tirar los 5 carretes, saco 3 campanas que cada una de ellas corresponde a 30 puntos base, como se puede observar aquí en la tabla de puntuación, y 2 cerezas que corresponde a 10 puntos base, el resultado total de puntos vendría siendo 30 elevado a la 3 por las 3 repeticiones de las campanas, más 10 elevado a la 2 por las 2 repeticiones de las cerezas. Esto da un total de 27.100 puntos. Si no hay ninguna repetición, basta con sumar individualmente cada uno de los puntos base que corresponden a cada uno de los artículos que se trabajan dentro de todos los carretes en sí. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no sin antes, hagamos algo, y es que yo en el primer nivel saqué una función suma producto que determina como tal la cantidad de puntos acumulados que tenemos a la hora de desarrollar el nivel. Para poder ver de que este número va incrementando a medida que voy avanzando en el tema del nivel, voy a inmovilizar los paneles para que siempre la fila 1 de Excel se visualice. Para ello lo puedo hacer de diversas formas. Una de ellas es simplemente posicionarme en la celda A2 y presiono Alt W, que corresponde a vista, W de inmovilizar y B chica o V para inmovilizar paneles. De esta forma, a la hora de yo desplazarme a la parte inferior, observaré la fila 1 y por ende observaré el 220 en este caso, que corresponde a los puntos acumulados por el desarrollo de los dos primeros niveles. Continuemos. Se le han proporcionado las siguientes combinaciones en la pantalla, que son estas de acá en la parte inferior. ¿Cuántos puntos ha anotado el jugador en cada uno de los juegos? Muy bien. Para poder desarrollar esto, lo que tenemos que entender es determinar la frecuencia de cada uno de los ítems o artículos que existen dentro de la disposición del carrete. Sabemos que tenemos de forma única 8 artículos diferentes. Por lo tanto, debo verificar la frecuencia de cada uno de ellos dentro de este rango. Vale la pena rescatar lo siguiente. La función idónea para resolver esto es la función contar puntos i, pero hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a la parte matricial de esta función. La cantidad y el sentido de los elementos que retorne como tal la función contar puntos i en cuanto al resultado corresponde al argumento criterio. Es decir, si yo dispongo como tal horizontalmente un rango de elementos en la parte del criterio, la función contar puntos i devolverá la misma cantidad de elementos en el mismo sentido en que yo lo disponga en este argumento. Vamos a verlo como un ejemplo. Igual, contar puntos i. Si yo, por ejemplo, el rango base lo selecciono como este rango que yo tengo acá, punto y coma, y el criterio corresponde a una celda cualquiera, por ejemplo esta, como solamente estoy eligiendo una sola celda como criterio, la función contar puntos i devolverá un solo elemento como resultado. Si yo cierro paréntesis acá y presiono control enter,
observo esto. Hay 0 elementos, 0 campanas dentro del rango base. Pero observemos lo siguiente. Si yo presiono F2, en vez de yo colocar esta sola celda, coloco este rango completo como criterio. Observemos que estoy dándole como tal en el argumento criterio 5 elementos dispuestos de forma horizontal. En ese orden de ideas, si yo en este caso presiono Enter, voy a obtener un vector de 5 elementos horizontales teniendo en cuenta la frecuencia de cada uno de los elementos que corresponden a los elementos del criterio. En este caso no hay ni campanas, ni número 7, ni cerezas, pero el cuarto elemento me muestra una frecuencia de 3 elementos, como se puede visualizar en esta zona de acá. Es decir, tenemos 3 signos de pesos dentro del rango base. Ahora bien, si yo lo dispongo de esta forma, vamos a hacerlo completamente para que se pueda ver claramente. Contar puntos y el rango base viene siendo este rango de acá, punto y coma, y el criterio corresponderá en este caso a el rango vertical que corresponde a cada uno de los elementos disponibles dentro de cada uno de los carretes, que de forma única son 8 elementos. Si yo presiono Enter, voy a observar que efectivamente obtengo 8 elementos como resultado, especificando la frecuencia de cada uno de los artículos dentro del rango base. En este caso, obtengo este número 3, que corresponde básicamente a los 3 signos de pesos que tenemos acá. En la cuarta posición, vamos a verificar que efectivamente en la cuarta posición obtenemos los 3 elementos de signo de pesos esperados. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esta matriz, lo que vamos a hacer tomar en cuenta es lo siguiente. Mi idea entonces es poder multiplicar varias veces los elementos que se repiten. Los elementos que no se repiten, es decir, que tienen una frecuencia 1, simplemente serán sumados. Pero básicamente podemos utilizar de forma conveniente una elevación de cada uno de los elementos que corresponden al punto base en cuanto a su frecuencia se refiere. Es decir, cojo cada uno de los puntos y los elevo por su frecuencia. Si yo hago esto y presiono Enter, observen que voy a obtener específicamente el número 100, el número 60 y el número 125.000 que corresponden a los valores exactos que debo sumar. Pero claramente aquí falta controlar algo que se denomina el efecto de elevar a la cero. Cualquier número que se eleve a la cero, diferente de cero claramente, es 1. Es decir, 1 elevado a la cero es 1. 25 elevado a la cero es 1. Claramente estos valores no se deben sumar, puesto que estos valores representan valores que no se encuentran en el rango base. Entonces lo que debo hacer es, de alguna forma, controlar en la matriz que yo no pueda sumar esos unos. Esto lo puedo hacer de varias formas. Lo voy a explicar esta vez de la siguiente forma. Voy a precisamente utilizar la función si, donde simplemente pregunto si la función contar.si tiene algún valor en frecuencia. Pero aquí viene lo interesante del concepto en cuanto a la función si se refiere. La función contar.si, si yo presiono F9, está retornando las frecuencias de cada uno de los artículos. Y va a servir como prueba lógica en sí. Recordemos que conceptualmente el 0 representa falso y cualquier número diferente de 0 representa el verdadero. Así que aquí en prueba lógica no necesito comparar siquiera si es mayor que 0, puesto que la función interpretará el 0 como falso y los valores diferentes de 0 como verdadero. Lo que quiere decir de que entonces esta función, si yo la cierro y tampoco coloco la parte falsa y presiono F9, verificaré efectivamente que he quitado los unos del resultado específico y he dejado solo los elementos que tienen una frecuencia diferente de 0. Lo interesante y el concepto claro y brutal que estoy enseñando acá es que los falsos serán ignorados por la función suma a continuación, que me permitirá como tal obtener el resultado correcto de la puntuación, lo cual es brutal,
puesto que los valores falsos son totalmente ignorados, como lo acabo de comentar. Perfecto, excelente. Si lo hago de esta forma, ahí obtengo que el resultado específico es 125.160. Fijaremos los rangos correspondientes para copiar las soluciones hacia la parte inferior. Básicamente, los únicos rangos que necesitamos fijar en el sentido de las filas son los rangos B17, B24, que corresponde a los artículos de comparación. Entonces presiono F4 dos veces, selecciono por acá, presiono F4 dos veces, y este rango también hay que fijarlo debido a que corresponde a el rango de puntuación de cada uno de los elementos. F4 dos veces. Control Enter en mi caso, puesto que no tengo necesidad de presionar Control Shift Enter, tengo Microsoft 365 instalado. Para los que tengan versiones anteriores a 2021, deben presionar Control Shift Enter, puesto que es una fórmula matricial. Entonces acá puedo copiar, selecciono el rango destino y prego con Enter. Aquí vamos a verificar si corresponden los valores, selecciono el rango por acá, coloco igual, selecciono la celda en cuestión y presiono Control Enter, y efectivamente hemos subido 200 puntos que corresponden a los 20 juegos que estamos analizando del nivel 3. Correcto, cada uno son 10 puntos, 20 por 10 da 200. Teníamos 220, tenemos como resultado 420. Correcto. A continuación, verificaremos entonces cómo realizarlo con ayuda de Microsoft 365. Entonces, nos podemos basar incluso en la misma solución. Vamos a copiar por aquí, Control C, escape para no dañar la fórmula, me voy a la derecha, Control V. Aquí vamos a darle el mismo formato inclusive, Control C, Control V chica M barra espaciadora Enter, perfecto. Y acá simplemente para mejorar con funciones 365 es verificar que como repito el contar sí dos veces, simplemente utilizaré la función let, donde defino una variable C, que viene siendo la variable del conteo, como esta partecita de acá. Entonces simplemente acá voy a presionar Control C, me voy por acá, Control V, punto y coma, y donde yo tengo el contar punto sí, simplemente coloco una C por acá, y acá también selecciono y coloco una C por acá. Verifico que los paréntesis estén bien, simplemente me faltaría cerrar el LED, Control Enter y doble clic hacia la parte inferior. Y verifico que lo genial de esta construcción es que acá estoy repitiendo dos veces la misma fórmula y acá simplemente estoy haciéndolo con la función let, definiendo una variable que se llame C para evitar repetir esto dos veces y poderlo ubicar en el último argumento de la función, que es el que genera el cálculo a mostrar. Brutal. Y ahí obtengo el resultado correcto, simplemente reduciendo la fórmula con una sola variable. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es simplemente realizar una fórmula que se desborde en todo el rango para obtener los resultados correctos, podemos utilizar la función byRow junto con lambda. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a duplicar de nuevo esta parte. Control C, escape para no dañar la fórmula. Control V para pegarlo por acá. Aquí voy a colocar el centrado simplemente en vez de copiar el formato. Y lo que haré es lo siguiente. Básicamente, la idea es de que la función lea fila a fila cada uno de los elementos que se encuentran dentro del rango base de todos los elementos, de todos los carretes que están acá. Para ello, entonces, en vez de yo seleccionar el rango original, lo que voy a hacer es un byRow, donde yo seleccione todo el rango y la misma función itere fila a fila para poder determinar el resultado de cada uno de los elementos de la matriz desbordada. Para ello, utilizo simplemente el byRow, donde el array base va a ser
este que tenemos acá, control backspace para devolverme, punto y coma, y colocamos la función lambda que sirva como intérprete del array por by row, donde yo simplemente le pongo una F minúscula como notación, normalmente lo hago así, punto y coma, y esta F como tal va a reemplazar el rango original que es este de acá. Simplemente le pongo una F, cierro paréntesis del lambda, cierro paréntesis del by row, y aquí por efectos de que simplemente estoy haciendo la fórmula y ya se va a desbordar, quito los fijamientos, no son necesarios. F4 dos veces, F4 dos veces, presiono Enter y observen la brutalidad. Con una sola función hemos obtenido realmente los mismos resultados con ayuda de las matrices desbordadas. Simplemente brutal. Espero que estén disfrutando mucho el contenido de estos niveles y espero prontamente continuar con los siguientes niveles. Dios les bendiga a todos.